Hola, ¿qué tal? Bueno, la conversación de hoy se va a convertir en una reiteración de algunas conversaciones que hemos tenido a través de webinar, en la academia, en los espacios que he ido generando respecto a las tendencias y el nuevo consumidor que nos hereda la pandemia. Es una reiteración porque cuando vamos a tratar de hablar de cuál es la tendencia en las estrategias de mercadeo, en las estrategias de comunicación, desde las marcas que se han visto obligadas a reinventarse, a mejorar su propósito, pues tenemos que hacer sin duda un repaso por esta persona, este ser humano que ha sido resultado de la pandemia y que no solamente, por supuesto, ha sido un resultado per se, sino que su entorno social, su entorno económico, pues ha ido viendo, afectando su espacio en el tema de las relaciones, no solamente interpersonales, sino relaciones con las marcas. Bueno, lo más importante respecto a qué fue lo que nos heredó esta pandemia a nivel empresarial, se ha discutido mucho de los riesgos empresariales que se generaron, que no había, digamos, en las empresas no había una preparación sobre qué hacer en una situación como la que nos ocurrió, bueno, nos ha venido ocurriendo porque todavía estamos viviendo momentos difíciles a nivel comercial y empresarial, y bueno, en los desarrollos de los diferentes gobiernos. Este tema de los riesgos viene a hacernos pensar a quienes trabajamos en materia de comunicación y que tenemos en nuestras manos elaborar estrategias que desde ahí parte todo el acercamiento en la proyección de imagen y del nuevo propósito que cualquier empresa haya tenido que mejorar. Los riesgos tradicionales estaban escritos en papel, había un protocolo de acción, pero la pandemia vino a generar otro tipo de riesgos en donde las empresas no estaban previstas. Entonces, bueno, eso es un gran reto para las empresas y no se puede dejar de mencionar. Eh, Hay elementos que, por ejemplo, han destacado algunos organismos internacionales. En el caso quiero referirme al Foro Económico Mundial, que ha insistido en el nivel de retroceso que ha tenido el mundo en función de la pandemia y estratégicamente ha mencionado que el mundo ha retrocedido 20 años en cuanto al desarrollo y que hoy, y eso va a generar 30 millones más, o ha generado 30 millones más de personas pobres, en donde ya sabemos, porque muchas investigaciones han mencionado que las mujeres han sido las más golpeadas, y en temas incluso hasta del empleo. Hay tres elementos que hay que prestarle atención desde el punto de vista del análisis que hace el Foro Económico Mundial o que hizo a inicios de año, y tiene que ver con elementos propios de salud mental enfocados en el confinamiento que tuvo el ser humano, ¿verdad? Con este tema de la pandemia y además toda la enfermedad per se. Dijo que prestáramos atención, o más bien en las investigaciones que ellos hicieron, se revela que hay que prestar atención al tema de inclusividad desde el acceso a las tecnologías digitales. Hay un descubrimiento ahí que había sido notable en las investigaciones que el Foro Económico Nacional había estado haciendo, pero que ahora vuelve a surgir y ocupa un lugar importante precisamente por toda la experiencia vivida. Y el empleo, que ya no solamente el Foro Económico lo señala, sino la OCDE, la ONU lo ha venido señalando desde el año pasado. Eh, bueno, de mi creación, lo que me gusta mencionarle a estos cuatro aspectos, las 4P para pilotear, porque son elementos que cualquier empresa que esté, digamos, este año intentando tomar vuelo, porque desde el año pasado tal vez las empresas han empezado a hacer ajustes en sus procesos de planeación estratégica, pero ya cuando hablamos de una relación con el consumidor, de una relación con el público de interés más importante, bueno, en realidad todos los públicos son importantes, pero un público que le genera bastante economía o ingresos a la empresa, no se puede dejar pasar ninguna de estas 4P. Hablamos de que los cambios que se dan entre estos puntos, ¿verdad? El tema de las pautas sociales, o sea, cómo específicamente el comportamiento a nivel de las diferentes sociedades se ha ido transformando porque las demandas de las personas que se han visto
en mayor o menor grado afectada, las demandas son mayores y los gobiernos y las instituciones y las empresas se han tenido que ir ajustando. Al inicio fue de golpe y ahora han ido hasta generando reglamentos internos para poder operar con el rezago que nos han dejado. Las políticas, también los cambios a nivel de políticas, no solamente me refiero al ámbito de gobernanza, sino también a políticas económicas. Por ejemplo, la banca tuvo que hacer una gran modificación en temas de en relación con sus públicos de interés, con sus clientes específicamente. Los cambios se dieron a nivel de persona, de consumidor, para hablar más específicamente, y evidentemente muchas instituciones han ido hablando del cambio a nivel de planeta, ¿verdad? Y que ahí es donde se está viendo ya como una salida cuando estamos pensando en la regeneración o en cómo vamos a resolver todo esto, esta situación que nos ha heredado la pandemia. Bueno, cualquiera podría decir que cómo vamos a hacer que se empaten todas estas 4P con lo que la empresa tiene que hacer y yo lo planteo como un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo entre esas 4P, esos cambios que se dieron y los elementos de gestión a nivel empresarial, ambientales, sociales y de gobernanza. Cuando haya un acuerdo y hay un planteamiento entre esos dos, podemos decir que, bueno, que esa más bien es la tendencia a seguir trabajando si se quiere continuar operando en el mercado. Pero antes de tomar el avión, ya sea el piloto o nosotros mismos que vamos a viajar con esas empresas, no podemos dejar de pensar en el elemento de imagen, ¿verdad? Y en el tema de imagen es principalmente, es cuál es esa congruencia entre esa transformación, esa adaptación que las empresas han tenido que tener, ¿verdad? Con el ser y el parecer. Una cosa es hacer un ajuste en el ser, ¿verdad? En su visión estratégica, pero bueno, ¿cómo lo vamos a proyectar a nivel de nuestros públicos de interés? Nunca, por supuesto, se va a dejar de lado el propósito de la organización y más bien ese es el primer paso que se tiene que dar a nivel organizacional para poder plantear luego una estrategia de cómo nos vamos a proyectar entre los diferentes públicos de interés. Bueno, ¿qué es lo que sugiere toda la teoría? Escuchaba recientemente un webinar que planteaba, a partir de estos hallazgos del Foro Económico Mundial, en donde se descubren nuevos riesgos a nivel de organización mundial, y planteaba que los pasos principalmente para poder operar y seguir operando y ayudando al desarrollo estaban estos tres pasos. Uno era enseñarle a las empresas a desarrollar capacidades para gestionar los riesgos, que fue lo que no estuvo presente en este año que pasó en temas de pandemia y que están precisamente las organizaciones tratando de acomodar el tema de la gestión de riesgos específicamente partiendo de situaciones de salud como las que nos plantearon. Otra cosa que se sugiere es invertir en capital social. Si los empleados o las colaboradores son un elemento vital para estas compañías y han sido golpeados en temas de espacio, de salud, de aprendizaje, de relacionamiento, entonces las empresas tienen que abocarse un poco a atender ese público de interés que es bastante importante, igual la parte profesional. Y bueno, se recomienda hacer esa integración cuando vayamos a tomar decisiones a nivel empresarial, desde cualquier área, recursos humanos, mercadeo, planificación, es que haya un alineamiento de la estrategia de sostenibilidad con la empresa, con el plan estratégico del negocio. Así nos aseguramos que las tomas de decisiones van a estar totalmente concordantes con lo que estamos hablando a nivel mundial de las tendencias que se están generando. Me parece importante rescatar cuando hablamos de hacia dónde vamos o hacia dónde iríamos, es este concepto de Build Back Better, que se escuchó mucho con las elecciones en Estados Unidos porque fue un grito de batalla del presidente, ¿verdad? Biden. Sin embargo, este concepto se ha estado analizando desde la OCDE. Una manera de ir buscando una salida y no se puede desmembrar cuando vayamos a tomar
decisiones en materia de operación y decisiones en materia de comunicación, es recordar que nuestra esencia es la tierra, en que nosotros estamos y nos alimentamos y generamos comercio a partir de los recursos naturales. Y entonces plantea esta tendencia, un volver, una regeneración, ¿verdad? En materia de ambiente, resguardo ambiental, un análisis de qué estamos haciendo a nivel empresarial para que esto, nuestra existencia empresarial y en el mundo se extienda o por lo menos venga a permitirle a generaciones que vienen en camino, pues continuar con este proceso. Y para eso se ha hecho una gran alianza, más bien se han hecho una gran, una propuesta que habla de las alianzas empresariales. Entonces, no podemos dejar de pensar de que este es otro elemento vital si nosotros queremos estar en la línea, en la onda de lo que hoy nos está ocurriendo para hablar de tendencias. Entonces, leamos un poco más, investiguemos un poquito más sobre esto y que la base es esa generación de alianzas para poder seguir operando en nuestras empresas. Una de las recomendaciones también importantes es el tema de que a nivel empresarial, una empresa que ya tiene clarísima su ruta de sostenibilidad, es que hoy más que nunca tiene que volver a hacer el estudio de materialidad para darse cuenta cuáles son esas expectativas que tienen los públicos de interés, qué nos pasó a nosotros como empresa en el contexto y al negocio y además qué está pasando alrededor, ¿verdad? Ese estudio de materialidad no se puede dejar de hacer en este contexto, más bien hay que hacerlo para refrescar y volver a alinear toda la estrategia de sostenibilidad y, bueno, poder generar estrategias de mercadeo responsable alineados a lo que encontremos, a los hallazgos de esta materialidad. Que a grandes rasgos sabemos que la base de un estudio de materialidad siempre va a ser el diálogo, siempre va a ser acercarnos a, a las personas, a los que son nuestros públicos de interés, para no solamente, eso nada más no es solo para generar lealtad o afinidad, como lo planteo ahí, sino que en conjunto, ya algunas marcas lo hicieron el año pasado para ir co-creando con el consumidor, con sus públicos de interés, y poder ir generando cada vez más un producto de mayor satisfacción. Esto lo hicieron en Costa Rica muy bien los bancos, cuando dieron el paso, para citar un ejemplo que tengo muy presente, para citar un ejemplo, cuando adaptaron sus esquemas de pagos de créditos en un momento en donde la gente incluso se le cortó su jornada laboral. Bueno, y para ir finalizando, creo que la clave está siempre en el involucramiento que vayamos a hacer con nuestros públicos de interés. Hoy más que nunca tenemos que tomarlos en cuenta, no solamente, como decía, para finalmente preguntarle en una encuesta qué le pareció mi servicio, sino desde el principio, antes, qué es lo que le está ocurriendo, cómo le puedo ayudar, luego durante el servicio, asesorarlo en el servicio que está recibiendo y luego al final de la experiencia es, ahora sí, cuénteme cómo yo puedo mejorar, cuénteme cómo estuvo su experiencia. Y para esto yo les cuento una anécdota reciente en esta semana en donde tenía que hacer un reclamo a una plataforma de diseño y página web que se cobró un monto en determinado momento. Y bueno, uno cree que estos enlaces y tipos de servicio vienen por estar lejos, se olvidan de uno como el consumidor. Se dio una situación interesante donde el servicio fue bueno, pero al final se da un cierre, un quiebre, porque en la relación que se tuvo, hubo unas condiciones, unas letras pequeñas que afectaron finalmente, o por lo menos afectaron mi relación con la marca. Y precisamente quisiera finalizar la conversación diciendo que cualquier viraje que tome la empresa, cualquier decisión que tome, ya sea para seguir como viene o para irse a la derecha o irse a la izquierda, hay que hacerlo, pero también hay que darlo a conocer. Esto porque, como decía, no solamente nos permite acercarnos a nuestros públicos de una manera transparente, genera lealtad, y bueno, aumenta más bien la lealtad y no se puede alejar la empresa de la transparencia que había venido ofreciéndole.
Y en el caso mío personal, del ejemplo que les decía, no aplican ahora como consumidores, nosotros, en el caso mío personal, no aplican las restricciones ni las letras pequeñas, porque somos otro consumidor, somos otro ser humano, y las empresas y las instituciones también han estado ahí para ver esa transformación, y que al final vamos a concordar en mis necesidades y la oferta que la empresa vaya a tener. Entonces, en síntesis, si queremos hablar de tendencias a nivel de sostenibilidad, estos serían como los grandes pasos a tomar en cuenta. Es un resumen de muchas cosas que han salido recientemente y que vienen a confirmar el perfil del nuevo consumidor, pero además empresarialmente a dónde están apuntando las empresas para generar una regeneración más óptima y que impacte totalmente el desarrollo y disminuya esas brechas de pobreza. Eh, entonces no podemos olvidar que esas tendencias siempre van a estar marcadas por una lectura de contexto, por un diálogo con las personas a quienes nos debemos, y bueno, hacer los cambios, darlos a conocer y de una manera transparente. Recordar que la palabra transparencia en esta relación hoy va a ser muchísimo más importante. Cuando trabajamos en materia de comunicación y en materia de mercadeo, esto hoy cobra muchísimo valor. El tema de en el 2018, 2015 de marcas que hicieron publicidad engañosa poniendo letras pequeñas, ¿verdad? Esto hoy se convierte en algo imperdonable. Y con esto concluyo. Espero que la información les sea de utilidad.